Como les comentamos, se viene la segunda, no, ya estamos en el tercero bloque de la agenda, que es negocios. ¿Y esto qué significa para cada una de las organizaciones en las que ustedes están? ¿Qué oportunidades hay acá para capitalizar? ¿O qué estamos dejando de capitalizar? Porque ustedes ya están teniendo de seguro consumo, ventas e ingresos a causa de esta economía. Entonces, la idea es que hoy empecemos a ser más conscientes de eso para que miremos cómo lo capitalizamos, ¿cierto? Y hoy tenemos un aliado de lujo de la Fundación Saldarriaga Concha, que yo quiero hacer aquí un reconocimiento. Yo creo que de los actores claves que se han echado esta agenda al hombro en el país ha sido la Fundación Saldarriaga Concha por muchos años, y decíamos sí o sí tenemos que trabajar con ellos. Ellos nos van a dar hoy un poco de contexto de cómo hemos venido dando datos. Hoy William, el líder de Seguridad Económica de la Fundación Saldarriaga Concha, nos va a contar un poco más de qué oportunidades hay acá, y luego se viene en varios espacios súper chéveres para seguir explorando este tema. Así que, William, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Me complace de verdad tener un escenario tan nutrido el día de hoy, porque este es un tema, como ustedes lo han visto, demasiado relevante y al que quizás el país no le ha abierto los ojos de la manera que debería hacerlo, y la región en realidad. Entonces, pero vamos a hablar primero de esto. Entonces vamos a hablar un poquito de boxeo. ¿Quién vio esto? ¿Quién lo vio? Levanten la mano, por favor. Bueno, medio minuto, no importa, pero listo. ¿Cuántos años tiene Mike Tyson? 58, muy bien. ¿Y cuántos años tenía Paul? 28, ¿cierto? Netflix venía en una crisis, venía cayendo. Y esto le generó $80 millones a Netflix, trayendo una leyenda a que se subiera al ring. Yo no sé mucho de boxeo, pero lo que vi de verdad evidentemente no es lo que debió haber pasado, pero sí un potencial de un mercado enfocado en unir dos generaciones. Y eso hace parte un poco de las reflexiones que ustedes vieron anteriormente en los temas de empleabilidad, pero también de las reflexiones que vamos a ver a continuación en términos de la oportunidad del mercado que hay para la economía silver. Desde la Fundación Saldarriaga Concha, nosotros venimos 51 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores, y en ese rol hablamos más de inclusión. Yo le decía a Estefanía, para mí va a ser difícil hablar de mercado porque yo no hablo de mercado, yo hablo de inclusión, pero las oportunidades del mercado nos van a ayudar a generar inclusión de la población, y eso es lo que hoy tiene que dinamizar esta gran oportunidad. Y por eso vamos a hablar sobre todo de oportunidades que van a ser convertidas en retos. Eso es lo que queremos mostrar. Voy a repasar algo que se dijo acá ya y es súper importante. Los dos retos de la humanidad. Alguien de los expositores mencionó el tema tecnológico, pero el tema tecnológico no es un reto, es algo que vamos a absorber. Estos sí los tenemos que solucionar, ¿cierto? El medioambiental y el envejecimiento de la población lo tenemos que solucionar nosotros, y no nos estamos centrando ahí. Está muy bien la reflexión que ya hicimos de que no nos estamos centrando en ello. Entonces eso es fundamental para estas intervenciones. El envejecimiento en el mundo, y ustedes van a ver algunos argumentos que ya vimos, pero voy a reforzar porque es muy importante que se los lleven. Ustedes ven esta gráfica, y esta gráfica nos habla de cómo se ha dado el envejecimiento en el mundo por las regiones. Algo parecido nos mostraron anteriormente. Y ustedes ven América Latina, y lo que le costó a Europa 200 años, en América Latina lo hicimos en 50 en términos de envejecimiento. Y Colombia, como lo verían en una de las gráficas que nos presentaba el Consejo de Competitividad, es el país que más rápido se está envejeciendo de la región. Esto es muy importante porque acá hacemos una comparación entre Colombia y los países de la OCDE, países desarrollados, en donde encontramos lo siguiente. Miren la tasa de fecundidad. Colombia en caída, es la gráfica roja. Llegamos a los niveles básicamente de los países desarrollados de manera muy rápida desde los años 60 a hoy. La esperanza de vida igual, y ese quizás es uno de los triunfos más importantes de la humanidad, y es que estamos viviendo más años. Mientras que en Colombia, por ejemplo, el promedio de vida en los 60 estaba casi en 57 años, hoy hablamos que las mujeres están casi en los 80 años en nuestro país. Por eso cuando alguien decía acá en el panel anterior
que es que ya uno se siente de 50 y no se siente de 50, sino que se siente de 30, pues sí, porque es que ahora somos más longevos y ese es el otro término que ustedes van a empezar a escuchar, la longevidad. Y lo otro es el crecimiento de la población. El crecimiento también viene en caída, las tasas de natalidad están cayendo y ustedes ven, Colombia está a los niveles de los países desarrollados, pero básicamente también en un proceso muy acelerado en una caída. Muchos de sus abuelos, por ejemplo, o bisabuelos, tenían 7, 8 hijos. Eso es lo que nos muestra que pasaba en los 60s. Hoy esa tasa está cayendo. Si quieres, sí. Es una relación entre dos cosas y es la tasa de natalidad y el crecimiento de la población y nuestro sistema de salud. Entonces, eso tiene que ver muchísimo en términos de por qué el país envejece. Y lo otro que me parece que es fundamental, y es que a pesar de que vamos igual con la OECD, con los países desarrollados en muchos temas, pues en los ingresos no. En los ingresos tenemos una brecha grandísima. Entonces, una población que hoy, a pesar de que tiene los mismos niveles y comportamientos poblacionales, en lo económico está rezagada. Esta es para que de pronto algunos se preocupan, yo digo acá hay una gran oportunidad. Y es básicamente una gráfica de un estudio del Banco de la República que nos dice cómo, según las proyecciones del DANE, cómo está un poco la población, la proyección de la población en Colombia, cómo está cayendo. El DANE nos dice que en el 2055 es cuando vamos a empezar a decrecer. El Banco de la República con sus estimaciones nos está diciendo no, es este escenario y dice que ya estamos decreciendo. Es decir, estamos naciendo menos colombianos de los que estamos muriendo. Entonces, ahí hay un tema poblacional y que Colombia en la región es el país que más está teniendo esta consideración. Para el 2070, el 36% de las personas en Colombia van a ser mayores de 60 años y los niños van a ser solamente el 12% de la población. Entonces, ¿qué implican estos cambios demográficos para el país? Pues una transformación de nuestra productividad y en eso tenemos que pensar. Los niveles de productividad del país desde prepandemia, o sea, antes de pandemia, no han llegado a lo que eran hoy. Y lo que mencionaban anteriormente, despidos, repensarnos en términos de las empresas, qué productos y qué servicios tienen que estar innovando para poder atender nuevos segmentos de mercado, hace parte de esas reflexiones que se tienen que tener. Y acá hay la primera, y tiene que ver con lo laboral. Las personas disponibles para el trabajo, hoy estamos hablando que en Colombia, entre 40 y 59 años, el 93% de los hombres están disponibles para trabajar y el 64% de las mujeres. Y de mayores de 60 años estamos hablando de que el 50% de los hombres todavía quieren seguir trabajando y el 21% de las mujeres quieren seguir trabajando. Hay un potencial laboral, como lo veríamos en el anterior panel, y yo quería reflexionar sobre eso. Hay un problema grave y yo creo que más de los estereotipos es un tema legal. La reforma laboral que estamos tramitando hoy, por ejemplo, es una reforma pensada para los años 90, pero no pensada para lo que hoy necesita el mercado laboral colombiano, ¿sí? Y ahí hay decisiones impopulares que se tienen que tener, y es que debe haber flexibilización laboral, como lo veíamos anteriormente. Quizás la edad de pensión, y esto a todo el mundo, cuando le dice a un político no puede salir a decir esto porque lo matan, pero la edad de pensión en Colombia quizás se debería incrementar porque estamos siendo más productivos y es lo que estamos viendo acá hoy. La población económicamente activa pues va a cambiar por completo y acá también hay que aprovechar esa transición en términos de pensarnos el empleo también en longevidad. Es decir, viene una generación que aparte de que va a tener 40, 50, 59 años, va a ser una población muy importante, pero es una población que ya se ha venido formando porque nuestro sistema educativo también ha tenido unas mejoras muy importantes. Y estamos hablando que básicamente para el 2050 el 17% de la población activa va a ser de personas mayores de 60 años. Acá hay otro tema muy interesante y es el emprendimiento. Muchas veces hablamos que solucionamos los ingresos a través del empleo o a través del emprendimiento. Generalmente las personas
mayores de 50 años en el mercado laboral están muertas. Y la única opción que encuentran es el autoempleo, generalmente informal en nuestro país. Entonces, pero cuando uno ve, nosotros hicimos un análisis desde la fundación con un estudio que es el GEM, que se dedica a analizar cómo se desarrollan los emprendimientos, lo hicimos enfocado a personas mayores. Y hay dos características muy interesantes que uno encuentra para Colombia. La primera es que en la etapa de aceptación, es decir, la primera etapa de un emprendimiento, las personas mayores, tanto de 50 como de 60 años, uno encuentra que tienen un gran interés de emprender, básicamente por esa necesidad de generar ingresos. Pero cuando ustedes ven los emprendimientos que no mueren, o sea, porque hay un valle de la muerte muy grande en emprendimientos que no se sostienen, los que más se acumulan, y ustedes ven las dos lineecitas, la verde y la roja, son los de personas mayores, es decir, son los que más sobreviven. Y esto tiene que ver con la experiencia, con la capacidad, la resiliencia que tiene una persona mayor al emprender. Entonces, apostarle al emprendimiento de personas mayores es otra de las cosas muy interesantes del país. Miren, por ejemplo, este dato, los micronegocios. Estos son los negocios pequeños que mueven y dinamizan la economía de los estratos 1 y 2 de este país. Ahí tenemos 5.200.000 micronegocios en el país que generan 77 billones de pesos. Y esos micronegocios, básicamente el 40 son de personas mayores de 60 años. Y casi 1 millón de personas mayores de 60. Entonces hay una oportunidad de fortalecer esos pequeños negocios para que crezcan y van a fortalecer las economías más pequeñas del país. Y además son los más longevos, entonces uno se encuentra con negocios de 20 años que llevan haciendo lo mismo, pero que necesitan una capacidad para crecer. Ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos entonces encajar todo esto que les he dicho y estos datos que les he dado dentro del mercado. Lo primero es que si uniéramos la economía de la longevidad, o sea, de las personas mayores, estaríamos hablando que sería la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. Y lo otro es que un estudio reciente de Economics nos dice que los baby boomers en Estados Unidos y en otros países son las personas que más están ahorrando, o sea, tienen una capacidad adquisitiva muy grande. Colombia tiene 7.8 millones de personas mayores. Estamos hablando que el 30% de esos hoy todavía están trabajando y 2.4 cuentan con una pensión. Y esa pensión, cuando uno lo ve por los ingresos, es alta, es el promedio más alto en las edades. Los mayores de 60 tienen en promedio 1.400.000 pesos de ingresos mensuales, es decir, sí hay una posibilidad. Y son personas, en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos que ya tienen resuelta su vida, ya no tienen que pagar una cuota de su vivienda, ya no tienen que pagar por la universidad de los hijos, ya han resuelto un poco su vida y tienen capital para seguir disfrutando su vida o para seguir invirtiendo. Le preguntamos, hicimos una encuesta con la red de ciudades Cómo Vamos y le preguntamos a los colombianos en las grandes ciudades cuál cree que es la prioridad de servicios para la vejez. Y acá encontramos, y este quizás es también un estereotipo y hablábamos un poco de ello, y es la salud y el cuidado. Muchas de las conversaciones anteriores a veces se centraron en, no, es que las personas mayores solamente van a demandar salud y cuidado. No. También demandan educación y formación, y es un reto para las universidades hoy pensarse en servicios para las personas mayores que quieren seguir formándose. El trabajo y el empleo es una de las preocupaciones, servicios financieros accesibles para personas mayores y diseñadas para personas mayores, la recreación y el deporte y el turismo y la cultura. Es decir, no todo es salud. Existe todo esto y sería lo que podríamos decir el potencial mercado Silver en donde podemos estar, donde hablamos de educación, de cultura, de movilidad, de entornos digitales, de ciudades inteligentes, de ciudades accesibles, de oportunidades laborales. Todos esos temas son los que enmarcan los retos de esta población y no estamos pensando en generar esos bienes y servicios para ellos. Bueno, voy a terminar con unos retos que van a estar orientados en los dos sentidos. El primero es, este es un mercado en el mundo en crecimiento. Como ustedes lo vieron, en todas las cifras está en crecimiento. En Colombia no está en crecimiento,
principalmente porque es un mercado que también está inexplorado. Cuando uno va y revisa, hoy no encontramos ni investigaciones ni datos que nos permitan identificar cuál es la potencialidad de esos segmentos etarios y hacia dónde deberíamos estar dirigidos. Lo otro es, hay una baja preparación de las empresas. Al no tener esa información, las empresas no están preparadas para brindar ese tipo de servicios y de productos que está demandando el mercado de las personas mayores. Y no hay la capacidad de innovar dentro de los equipos con ese tipo de servicios especializados. Los prejuicios culturales y el edadismo que mencionaban en algún momento también es fundamental, porque acá tenemos esa visión un poco limitada de lo que son las personas mayores. Limitarlos, por ejemplo, a que solo necesitamos servicios de salud o de cuidado para ellos son importantes, pero el 83% de las personas mayores en Colombia son autónomos. No necesitan de un cuidador, no necesitan de nada para seguir en su vida. Entonces, es un dato supremamente importante porque va a permitir que ellos puedan entrar en esos otros servicios y productos que quizás demanda la vida. Ese portafolio de bienes y servicios entonces va a tener que girar en torno a crear nuevas cosas. Cosas que sí pueden estar, por ejemplo, hay un tema muy importante de las personas mayores y es la soledad. Por eso alguien hablaba en el panel anterior de las Alexas para las personas mayores. Sí, pero si la soledad también la aprovechamos para que las universidades hagan cursos cortos de formación para personas en temas X que identifiquemos que son buenos, no solamente va a existir la excusa de ir a formarme porque quiero aprender, sino porque también voy a conectar con personas que tienen mis mismos intereses y ahí empiezo a crear una red diferente. Entonces, los servicios y los productos que se piensen pueden resolver también problemáticas propias hoy de una población que una de sus principales dificultades es la soledad. Canales adaptables, entonces canales que les permitan insertarse en los servicios. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con Asobancaria, cogimos 18 de las entidades bancarias más importantes de este país y revisamos sus canales de atención tanto virtuales como presenciales y nos encontramos con una serie de cosas muy interesantes. Lo primero es, a veces identificamos que las personas mayores son iguales, no son iguales, son diversos y hay unos arquetipos que las pueden caracterizar, se pueden caracterizar para su atención y eso hace que los servicios sean mucho más cercanos para estas personas. Y la accesibilidad es fundamental en términos de este tipo de canales. En Bogotá, en España, por ejemplo, hubo un movimiento en pandemia muy grande que era, se me olvidó el nombre ahora, viejos, tú lo vas a saber que el otro día lo dijiste, viejos pero no idiotas. Viejos pero no idiotas, porque los servicios financieros entonces los creían idiotas y no los atendían, ¿cierto? Y no tenían canales virtuales para atenderlos. Y eso hizo que España, el sector financiero, se empezara a repensar muy rápidamente en qué tipo de servicios y canales podría tener para la atención y para la distribución de esos servicios. Un tema fundamental que tiene que ver con fomentar los emprendimientos Silver, como les decía, tiene mucho potencial y lo que hablaban en empleo también se da en el emprendimiento. Entonces, si un emprendedor tiene una persona mayor que esté ahí, pero también tiene toda la potencia de un joven para aportar y ese tema intergeneracional, yo creo que ahí hay un potencial muy grande de desarrollo de emprendimientos. Y esa curva de mortalidad que pueden tener muchos de los emprendimientos podría no darse al incluir personas mayores para esos emprendimientos. Entonces hay un tema súper importante. Y el tema del potencial del talento Silver, que creo que lo vimos en el panel anterior y tiene toda la lógica en términos de poder dinamizar este mercado. Yo quiero terminar diciéndoles algo que tiene que ver con un término que utilizaron anteriormente y es la longevidad. Hablar de economía Silver sería decir productos y servicios para personas mayores de 60 o de 50 si lo queremos tomar desde ese rango etario. Y ahí hay unas grandes oportunidades. Pero cuando uno piensa en términos de economía de la longevidad, está pensando en que la vida cambió. Ya no nacemos, ¿cierto? Nos formamos, trabajamos y nos pensionamos. Eso cambió por completo. Ahora las personas nacen, se forman en el transcurso de su vida y se quieren seguir formando,
quieren seguir trabajando, quieren de pronto pensionarse, quieren quizás pensionados emprender o quieren seguir en un rol específico generando oportunidades de productividad, pero adicionalmente durante el transcurso de toda nuestra vida queremos tener experiencias. Entonces eso habla de una economía de la longevidad, donde tenemos que acompañar a las personas con los servicios y con los productos que se diseñen para que les sirvan en todo el transcurso de su vida. Entonces esas eran las reflexiones que queríamos hacer. Creo que no quería profundizar mucho en varios de los temas porque el otro panel creo que va a ser muy interesante y creo que les dejé algunas preguntas y conceptos interesantes para que los panelistas también puedan interactuar. Muchísimas gracias.